Egunon, mi nombre es Escarnen Laizola y voy a haceros un pequeño resumen de la evolución que han hecho las aplicaciones que utilizo en el aula, tanto para realizar mi trabajo como para trabajar las competencias digitales de los alumnos. El análisis lo he hecho en función de los documentos que voy a presentar a continuación, básicamente del INTEF, y en el que se dan unas recomendaciones para la ley de protección de datos de los alumnos, especialmente para los menores, y luego pues, otras recomendaciones para el profesorado para el uso de los datos personales del alumnado en función de las aplicaciones que utilicemos. He utilizado la graduación que utiliza Técnica, ¿vale? El verde pues es adecuado para el profesorado como para el alumnado, ya sea por el uso de datos personales como para la consideración en la que pues, los datos esos donde se guardan, si en Europa, en el extranjero, y a qué leyes se atiene el almacenamiento en las mismas. En el amarillo, pues bueno, dependiendo de si estamos hablando del profesorado o del alumnado, pues la atención a los datos es diferente, ¿vale? Entonces el profesorado podría utilizarlo bajo unas consideraciones y precauciones, ¿vale? Siempre sin compartir datos personales del alumnado, a poder ser propios tampoco ni del centro, y con cuidado de saber también dónde se guardan esos datos y qué manejo se hace de los mismos, ¿vale? No solo de los datos personales, sino de todos los datos en general. En el caso de que sea para el alumnado, tendríamos que tener en cuenta si exige un registro del alumnado, de qué manera se registra y con qué datos, y si tendríamos que pedir permiso, en caso de ser menores de 14, a los tutores legales de 14 años. ¿Vale? En el caso de la FP, a partir del grado medio eso ya no ocurre. Si estuviéramos en una FP básica en el primer año, que es el año en el que cumplen 15, podríamos tener ahí unos meses en el que pudiera pasar, ¿vale? Y si no, pues si por lo que sea los tutores legales no autorizan, pues habría que cambiar de aplicación simplemente. Y las rojas, pues a nivel personal el profesorado puede utilizarlas con ciertas restricciones, sin datos personales, sin datos que puedan resultar algún problema de intimidad o sean sensibles, y siempre siguiendo las recomendaciones que nos hace el INTEF desde el Ministerio de Educación. Y con los alumnos directamente pues no las usaríamos. Luego hay otros niveles de clasificación de aplicaciones, ¿vale? En función de la claridad con la que se expresa, en función de dónde se guarda, quién gestiona, cómo gestiona, ¿vale? Que pues, podríamos hacer más ampliamente, pero bueno, en este caso nos vamos a limitar a los 3 colores, al semáforo, ¿vale? Entonces, os voy a presentar la primera selección que hice, ¿vale? Cuando inicié el curso de B2, soy una persona que no utiliza demasiadas herramientas, ¿vale? Realmente utilizo muy poquitas, pero intento sacarles jugo. Además, en esta primera selección, pues siempre se te olvida esa que usas ocasionalmente y no la incluyes, ¿vale? En el trabajo, en el ciclo de robótica, automatización y robótica industrial de grado superior, la mayoría de las aplicaciones que utilizamos son aplicaciones propias del sector, y solo utilizamos otras aplicaciones pues, cuando queremos hacer un trabajo colaborativo, unas búsquedas de información, una ampliación de información o simplemente el proceso de formación propio. Entonces, las aplicaciones que no son exclusivas de las marcas, de Siemens, de Omron o de la casa que sea el material que utilizamos, pues son el Google Suite educacional de Google, ¿vale? Con su mail, sus contactos, sus reuniones Meet,
su suite de ofimática para hojas de cálculo, para etcétera, etcétera. Para las reuniones el Meet y el chat de Google. Y luego, bueno, pues para la evaluación de los alumnos, cuestionarios y herramientas como el SET, cuestionarios de Moodle y cuestionarios de Google. El LMS por defecto en el ciclo es el de Google. Y luego, pues bueno, sí que ya hemos introducido pues varios elementos de IA, como son el ChatGPT y el Notebook LM. Además, habitualmente el alumnado pues usa Canva, Prezi y otras herramientas que han aprendido en secundaria para hacer las presentaciones. Para la comunicación del equipo docente utilizamos también WhatsApp. Hacemos búsquedas a veces cada vez menos por el carácter propio de la herramienta en X o el antiguo Twitter y en TikTok, ¿vale? Entonces esta era mi primera selección. De esta primera selección avanzó durante este curso, pues bueno, incluí otras, me di cuenta que utilizaba más herramientas, pues como Audacity para la creación de vídeos o Perplexity como IA para ayudar pues, a ordenar la información, a ampliarla, a cuestionarla. También utilizaba para presentaciones ocasionalmente Genially. Para los PowerPoint un poco más avanzados, Gamma App. Para el diseño de piezas, para luego la impresora 3D, el Tinkercad. Y bueno, dependiendo del curso y el equipo docente, pues a menudo también el Trello para la comunicación y para la gestión del trabajo diario. En una primera revisión de las aplicaciones hecha con el test que se proponía en este curso, en el DB2, pues ya vi que pues, hay algunas cosas pues, que tendrían que estar prohibidas directamente ya, como el Instagram, el WhatsApp. El Notebook LM, siendo de la suite de Google, tampoco lo recomiendan, y YouTube por su tratamiento de datos tampoco. El resto, pues así directamente no aparecían o no tenían una graduación en rojo. Entonces, directamente no los he quitado. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos son los que he añadido y los que voy a quitar. Y definitivamente, pues tengo una aquí en la siguiente página con los que voy a trabajar en adelante. ¿Cómo he llegado a esta graduación de semáforo? Vamos a... Como iba diciendo, para hacer esa clasificación, ese semáforo, lo que he hecho es ir al documento que se nos ha recomendado, orientaciones sobre el uso de las herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos. Y aquí, bueno, he hecho un vistazo, he estado leyendo pues, cómo está el listado, qué advertencias, recomendaciones. Sobre todo nos hemos centrado en las recomendaciones, ¿vale? Recomendaciones para usar una plataforma. Bueno, pues siempre hay que priorizar el uso de plataformas utilizadas en local con una ley de protección de datos asegurada, evitando que los datos sensibles se compartan, tener cuidado tanto con los datos de carácter personal de los docentes como con los del alumnado, y estos además, a ser posible, tienen que ser mínimos y anonimizados, de manera que luego no se les pueda reidentificar, ¿vale? Tienen que estar todas las políticas de seguridad bien completas, comprensibles, accesibles. Tienen que transmitirlas de manera transparente y clara. Pues bueno, ahí estar en la Unión Europea, el almacenamiento de los datos, porque los datos pertenecen al país que los almacena, y tener unas medidas de seguridad apropiadas cuando hay transferencia de datos. Y sobre todo,
tenemos que tener mucho cuidado cuando hay un registro del alumnado. Si la herramienta está en amarillo y exige un registro de alumnado, hay que tener en cuenta al menos las 4 recomendaciones que nos da este documento, que es asegurar que se cumple la legislación europea de protección de datos. Hay que informar de forma clara y comprensible al alumnado de lo que están compartiendo y a los tutores en caso de que sean los responsables de este alumnado y de todo el uso que se va a hacer de lo mismo. Si son menores de 14 años, además, se necesita el consentimiento expreso de los tutores y si son mayores de 14, el consentimiento del alumnado. Y luego hay que consultar siempre la ley de protección de datos en lo correspondiente a la conveniencia de uso y respetar las recomendaciones que nos puedan hacer, ¿vale? En este documento además luego hay, si volvemos al índice que es un poquitín más rápido, ¿vale? Hay algunos documentos, algunas aplicaciones y su clasificación, algunas muchas, ¿vale? Aquí están clasificadas en función de si son códigos QR de ciencia, de ciberseguridad, de cartas, de presentaciones, avatares, audio, vídeos, selección de contenidos, diagramas, dibujo, ¿vale? Infinidad de ellas, ¿vale? Las que más utilizamos con nuestros alumnos pueden ser las de gamificación, las de presentaciones, gestores de datos, ofimática, creación de vídeos, ¿vale? Etcétera. Volvamos entonces a la selección que he hecho para este paso en el curso y entonces he eliminado los que tenía de comunicaciones como WhatsApp y seguimiento de vigilancia de tecnologías como el Twitter y Instagram, TikTok, los que usa cada uno, y me he quedado solamente con la suite de Google. Aquí más adelante tendré que incluir algo más porque esto se queda en casa, entre comillas, ¿vale? Porque esta suite de Google la utilizamos solo para la comunicación y colaboración, ¿vale? Dentro del ámbito profesional, pero para la vigilancia habrá que hacer una selección amplia de alguna aplicación que nos permita avanzar. Sobre la evaluación y retroalimentación, la verdad es que con la suite de Google, el SET y Moodle es suficiente, o sea, por lo menos tal y como trabajamos en nuestro instituto. Y los tres, la suite de Google, si utilizamos la de educación, que está protegida a nivel educativo, serían suficientes y además estaríamos en unos términos verdes grado B, ¿vale? Porque realmente no somos propietarios de esa instalación. En los contenidos digitales, seguir utilizando el chat GPT, pero de forma anónima, Genially, pero con datos anonimizados o con una licencia educativa, y con Perplexity, por ejemplo, para la creación de materiales y de forma anónima que podemos trabajar o anonimizados, Audacity para los vídeos y el resto con la suite de Google. El empoderamiento del alumnado, lo que vamos a trabajar nosotros más que otra cosa en este ciclo es la parte de programación y de diseño de funciones automatizadas. Entonces, realmente como elemento adicional a las herramientas propias de la profesión utilizamos solo el Tinkercad, ¿vale? Hay que tener cuidado con los datos que se utilizan y anonimizarlos, pero es tan sencillo como utilizar
en la cuenta que tienen de Google Education y listo. Y en Gamma igual. En Gamma hay que loguearse, pero siempre de forma anónima o con la cuenta de Google Education, ¿vale? Nunca con una cuenta personal. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, y visto que nuestros alumnos, cuantas más plataformas utilizamos, más perdidos están sobre esa guía que queremos hacerles, o sea, nosotros realmente queremos darles unos patrones de funcionamiento y a partir de ahí, ya que ellos creen ese entorno de aprendizaje, entonces nos centramos en el Moodle, que está instalado en un servidor en nuestro centro, que gestionamos nosotros y que lo hacemos siguiendo las directrices de las leyes europeas, entonces pues ningún problema. Y en general nos gusta la idea esa de menos es más, ¿vale? Preferimos introducir nuevas aplicaciones a principio de curso y centrarnos en ellas y siendo pocas, en cualquiera de los ámbitos que estoy presentando aquí, que poner muchas aplicaciones diferentes y luego pues un poquito aquí, un poquito allá y realmente no aportan tanto el tener tanta diversidad de aplicaciones. Y para el desarrollo de la competencia digital del alumnado, pues la verdad es que lo que más nos interesa es que sepan buscar información, que sepan gestionarla, que tengan un ámbito de colaboración seguro y que luego pues dentro de la comunicación que tienen que realizar, sobre todo oral, porque van a trabajar mucho en mantenimiento, ¿vale? Pues que sepan presentar. Entonces por eso aquí he puesto dos de las herramientas que utilizamos de presentación, Canva y Prezi. Cada uno de los alumnos se suele decantar hacia una u otra. En ambas hay que loguearse, entonces pues, explicarles muy bien y hacerles entender la importancia de utilizar su cuenta del centro o la cuenta anonimizada, dependiendo de qué es lo que vayan a hacer. Y luego el Trello, pues, que también exige esa compartición de datos de una cuenta, vamos, el loguearse, pues cómo hacerlo de una manera adecuada. Así por encima. Y más concretamente, aquí pues he hecho una tabla para tener una mejor perspectiva, ¿vale?, de cada una de ellas. De todas estas aplicaciones que me he quedado, pues Genially, Gamma, Canva, Trello y Tinkercad necesitan todas ellas loguearse. Hay que tener cuidado con las que tienen los datos en centros internacionales, ¿vale? Como he remarcado, pues pueden ser el Genially, el Trello, el Tinkercad, ¿vale? Canva también tiene fuera de la Unión Europea y, pues bueno, en caso de que tuviéramos menores de 14 años, pues cualquiera de ellas tendría que haber un consentimiento informado de los tutores legales. El Notebook LM lo he retirado porque en principio me lo he estado mirando y no me lo recomiendan las diferentes IAs por la Ley de Protección de Datos, que no tienen las garantías básicas, entonces ante la duda pues lo retiraré, lo dejaré para uso personal con una cuenta anonimizada y ya está. Audacity y Moodle pues, los podemos tener a nivel local, en un servidor local o en el ordenador propio, entonces se quedan ahí. Y Perplexity, Google for Education y Prezi, pues tener en cuenta también pues, que los datos pueden estar fuera de la Unión Europea, entonces las leyes no son las de la Unión Europea y que bueno, pues siempre que utilizamos una IA, pues no introducir ningún dato personal ni sensible. Y en el caso de Google Education, ahí sí que tiene que estar bien configurado en el entorno local o en el entorno en el que vayamos a utilizarlo, ya sea en la nube pública o privada.
Y bueno, estos son unas recomendaciones básicas, ¿vale? Priorizar siempre versiones institucionales frente a cuentas personales, lo que hemos dicho, que utilicen su cuenta del instituto o una cuenta anónima. Si hay menores, necesitamos el consentimiento de los tutores. Siempre tenemos que ajustar la configuración de privacidad, siempre que nos logueemos o nos demos de alta en una aplicación. Hay que supervisar que las cuestiones de seguridad y privacidad, cada vez que cambian, sigan manteniendo esa protección nuestra y de nuestro alumnado. Ver dónde almacenan los datos para saber qué leyes se van a aplicar sobre esos datos. Y luego, pues bueno, aquí pues en Perplexity, Gamma, GPT, en cualquier IA que utilicemos, no introducir nunca datos personales identificables. ¿Vale? Y esto es el análisis que he hecho para mi selección de aplicaciones. Probablemente puntualmente utilice otras, nuestros alumnos también, pero bueno, priorizar estas, que son las que de más uso habitual en el día a día. Gracias.